Bien, ahí está grabando. Bien, bueno, es una horita nada más que vamos a estar acá conectados y como para no perder un poco la continuidad de las clases. Si ustedes se fijan, yo les voy a compartir mi pantalla para que vayan viendo lo que les quiero ir comentando. Voy a compartir toda la pantalla. Ah, bien, bueno, ahí los que están viendo es mi pantalla. ¿Se ve la pantalla, verdad? Sí, Sí, sí. Bien, bien, perfecto. Este, bueno, quería hacer ahora, ya que que están todos viendo, un repaso por el Classroom de la materia, ¿sí? Eh, Estaba subido solamente este apunte, que es el de las primeras unidades de electrónica, que ahora lo voy a repasar. Bueno, la conferencia de hoy, la llamada esta de hoy, la clase de hoy, y recién yo publiqué, dentro de lo que están las tareas, ¿sí? Aparece como tarea, eh, que la tarea sería descargar dos aplicaciones en algún momento, ¿sí? No hace falta que sea ahora, lo pueden hacer ahora también, por supuesto. Dos aplicaciones que ahora las vamos a ver. Una es una calculadora de códigos de colores de las resistencias. Ahora vamos a ver de qué se trata eso bien. Y otra es una aplicación que es un simulador de circuitos eléctricos, ¿sí? Es un simulador de circuito eléctrico que se puede usar desde el celular, eh, bueno, ambas aplicaciones son para el celular, ¿no? La del circuito eléctrico se puede usar tanto en, digamos, la computadora desde un navegador web como desde el celular. Ahora vamos a hacer un repaso de eso para que sepan qué es lo que quiero que hagan con eso. Pero antes de ver eso, lo que quería ver hoy en la clase es eh, el tema rectificador de corriente alterna, pasarla a corriente continua con los diodos y un ejercicio, eh, cómo se resuelve un ejercicio simple, que después van a hacer algunos ejercicios para calcular algunas cositas. Ahí está Ignacio. Hola Ignacio, buen día. Bueno, vuelvo a publicar en el chat de acá del Meet, vuelvo a publicar el formulario de asistencia por los que van entrando nuevos no ven el chat viejo, entonces ese formulario de asistencia lo abren, ponen apellido, nombre, ponen enviar, nada más y ya me queda registrada la asistencia. Déjenme ver acá a ver si puedo. Ahí está. Lo que quería repasar era el tema, nosotros ya estuvimos viendo, básicamente estuvimos viendo diodos, ¿sí? Que era un diodo, este, este componente que tiene este símbolo, bueno, me están dando mal el lápiz este. Ah, ahí está. ¿Sí? El diodo, que este era el ánodo y este era el cátodo, y que la forma natural de conducir era poniendo acá el positivo y acá el negativo. ¿Sí? Entonces en un circuito eléctrico, vamos a suponer una batería, nosotros ponemos un diodo en este sentido, y ese diodo va a conducir, se dice que la polarización es directa. Si acá ponemos una resistencia, por ejemplo, que puede ser una lamparita, cualquier elemento que esté conectado al circuito, entonces va a conducir corriente en este sentido. Y habíamos visto que los diodos tienen un voltaje propio,
Es decir, cuando el diodo conduce, hay un voltaje, una caída de potencial que es característica del diodo. Y que la pila, la batería, tiene un voltaje, obviamente este es el positivo, este es el negativo, un voltaje propio que le podemos poner la letra, por ejemplo, E. Es bastante común que a los voltajes de las baterías, de las fuentes, se le ponga la letra E, en vez de poner la letra B de voltaje. Pero es lo mismo, es equivalente, de las dos maneras estarían bien. Bien, y aquí tenemos una resistencia. Este diodo, bien puede ser un diodo rectificador, ¿sí? Que son esos diodos que ahora lo vamos a volver a ver, pero son esos diodos que tienen una formita así, tiene una bandita acá plateada, ¿sí? Y esto indicaría, digamos, este sentido, ¿no? Así en este sentido. El diodo es así, y esta bandita me indicaría como la flechita para donde iría. Estos diodos se llaman rectificadores, que simplemente se usan como válvulas, es decir, para evitar que la corriente pase en otro sentido, en el sentido contrario. ¿Sí? Bien, ahora, de paso voy a incorporar algo que lo vamos a usar muchas veces en los circuitos eléctricos, que cuando yo dibujo el circuito eléctrico así, en una malla se dice. Una malla es cuando yo tengo precisamente al menos un circuito cerrado, donde yo lo veo que está cerrado, ¿sí? Que es la forma más común de dibujar los circuitos eléctricos. Pero hay otra forma, creo que esto lo hemos comentado, que sería poner, por ejemplo, el negativo de la batería, ponerlo a tierra, ¿sí? Ponerlo a tierra como referencia. La tierra, que también le vamos a llamar GND, por las siglas en inglés de ground, ¿sí? En adelante se va a llamar GND para nosotros. Poner una tierra, o GND, simplemente es una referencia. Por ejemplo, si la batería esta es una batería de 9 voltios, la batería de 9 voltios, el voltaje se mide siempre entre dos puntos. Ustedes para medir un voltaje ponen un voltímetro acá, ¿sí? Un voltímetro, se pone entre dos puntos, ¿sí? En paralelo con lo que yo quiero medir. Entonces yo acá estoy midiendo el voltaje de la batería, ¿sí? Y me da, por ejemplo, 9 voltios. Cuando yo pongo una referencia, una tierra, sirve para poder decir, a ver, espera un segundito que acaba de entrar alguien más. ¿Quién es? Nico. Hola Nico, qué tarde que entras. Bien, bueno Nico, sumate a lo que estamos viendo ahora. Cuando yo pongo en la tierra, ¿sí? GND, es una manera de decir arbitrariamente, que un punto del circuito, por ejemplo, este donde está GND, tiene un potencial cero voltios. Ese 0 voltio no es el voltaje, porque el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? Cuando nosotros llamamos voltaje, ¿sí? voltaje, el voltaje es lo mismo que la diferencia de potencial. Y la idea, la palabra diferencia, ¿sí? Diferencia, me remite a una resta, obviamente. No que son distintos, sino la resta de potencial. Y para restar algo tengo que tener dos números. O sea que cuando yo hablo de voltaje, hablo de dos puntos, dos números, dos puntos. Esos dos puntos son los dos puntos donde yo voy a conectar el voltímetro, ¿sí? Bueno, ¿quién sigue llegando? Tomás. Tomás, hola. Chicos, la próxima, si tenemos otra clase virtual, lleguen temprano porque se complica todo. Sí, es como llegar a la escuela. ¿Está? Si llegan a la escuela tarde, tienen media falta. Bueno, esto es lo que. Lo que voy a poner para los nuevos que entraron es en el chat del Classroom formulario de asistencia. ¿Sí? Completan apellido, nombre y ponen enviar. Bueno, la diferencia de potencial, una resta, diferencia. O sea, entre dos puntos, la diferencia entre dos puntos.
pero, yo puedo hablar de potencial a secas, ¿sí? Potencial, no diferencia de potencial. El potencial, ¿sí? El potencial es un valor arbitrario, es decir, que no existe en la realidad, sino que yo lo pongo de prepo, por así decirlo, lo pongo eh, caprichosamente, pero tengo que poner una referencia, tengo que decir, bueno, ¿dónde vale cero? Es como hablar de, por ejemplo, de la altura. ¿Mm? La altura. ¿Qué altura tiene, por ejemplo, o a qué altura está el tanque del edificio? Vamos a suponer un tanque de agua del edificio. ¿A qué altura está? Y bueno, alguien puede pensar que yo estoy hablando la altura respecto del suelo, de la vereda de la calle, pero también podríamos estar hablando de la altura del tanque desde la azotea. ¿Sí? Si yo estuviera parado en la azotea y dije, miro el tanque y digo a qué altura está el tanque, ustedes automáticamente pensarían que estoy hablando desde, no sé, 3 4 metros que estaría arriba del techo del edificio. En cambio, si estuviéramos parado abajo, en la vereda del edificio, y yo preguntara por la altura del tanque, automáticamente pensarían que estoy hablando desde, no sé, 30 metros de altura, que sería la altura del edificio más la altura del tanque. Es decir, esa altura a la que se encuentra un objeto en realidad es relativo, depende desde dónde estás tomando esa altura. Pero lo que pasa es que a veces no lo decimos porque es como obvio lo que es la pregunta. Bueno, en los circuitos eléctricos el potencial cumple el mismo rol. El potencial sería a qué altura está, ¿sí? La fuerza que mueve los electrones, esa vendría a ser el potencial. ¿A qué altura está el potencial? ¿A qué potencial está? Pero no tenemos una referencia normalmente. Entonces lo que hablamos es de voltaje. El voltaje sí es la diferencia que hay entre dos puntos. Es como, por ejemplo, hablar de la diferencia de altura que hay entre el tanque y el techo. Ahí yo estoy dando la referencia. O la diferencia de altura que hay entre el tanque y el piso. Ya estoy dando dos puntos de referencia. En cambio, si nosotros arbitrariamente pusiéramos una referencia y dijéramos, este punto vale cero, yo podría elegir, por ejemplo, el quinto piso del edificio, y ese quinto piso del edificio, yo digo, ese quinto piso vale altura cero. Entonces, lo que está arriba del quinto piso va a tener una altura positiva, pero lo que está por debajo del quinto piso va a tener una altura negativa. ¿Sí? Esa misma referencia se utiliza para el potencial. Cuando yo pongo una referencia que es la Tierra, el GND, estoy diciendo que ese punto le pongo el valor cero, es la referencia, es la referencia. Cualquier voltaje que sea mayor que la fuerza que tiene GND, digamos, en ese punto, que el potencial, va a ser positivo, y si hubiera un voltaje menor, sería negativo. Por ahora, para nosotros, el cero va a ser el voltaje más pequeño que tenemos, porque estamos trabajando con circuitos de corriente continua. Entonces hay un cero, un voltaje cero, un potencial cero. Para arriba va a ser positivo. ¿Dónde ponemos la Tierra? La puedo poner en cualquier parte del circuito, en cualquier parte, pero es, digamos, de uso y costumbre universal ponerla en el borne negativo de la batería. Hacer coincidir que el negativo de la batería sea el cero. Entonces el positivo va a tener directamente un potencial positivo. Por ejemplo, si esta batería es de 9 voltios, el potencial de este punto va a ser de 9 voltios. ¿Eh? Bien, esta introducción la hago porque esto va a el elemento este, el símbolo tierra, el elemento electrónico, eh, la tierra, la puesta a tierra, va a aparecer siempre. ¿Sí? Va a aparecer siempre. Bien, ahora yo tengo un circuito cerrado, un diodo, una resistencia, y por el diodo, cuando circule corriente, va a tener un potencial propio, ¿sí? Que es el voltaje del diodo. Este voltaje del diodo, para los diodos rectificadores suele ser aproximadamente de 0,7 voltios. ¿Sí? 0,7 voltios. Pero si yo tuviera un LED, que el LED es también un diodo, nada más que el símbolo del LED es este con dos flechitas, ¿sí? El voltaje del LED, el voltaje del diodo LED suele ser más grande que 0,7 voltios, o sea, siempre es más grande, y anda, depende del color del LED, eso también lo hablamos, y suele ser aproximadamente entre 1,7 voltios y 3,5 voltios, dependiendo del color del LED, ¿sí? Dependiendo del color del LED.
Por ejemplo, el LED rojo suele estar en 1,8, 2 voltios, y los LED blancos pueden estar en 3,5 voltios. Los LED azules pueden estar cerca de 3 voltios. Eso es, después hay una tablita, uno lo ve, etc. ¿Por qué es importante conocer esto? Tanto sea un diodo común o un LED, el voltaje propio. Porque cuando yo quiera medir el voltaje, por ejemplo, acá en la resistencia, ¿sí? Yo quiero medir el voltaje en la resistencia, pongo un voltímetro en la resistencia, lo que yo voy a estar midiendo en la resistencia no va a ser el voltaje de la pila, ¿sí? Porque entre medio yo tengo el diodo LED, entre medio tengo el diodo LED. Entonces, para poder visualizar todo esto que estoy diciendo, lo que hacemos es a este circuito cerrado, el clásico circuito que ustedes estuvieron haciendo hasta ahora siempre, en la escuela, en las materias de la escuela, en electricidad, en taller, etc. Lo vamos a dibujar de la siguiente forma, fíjense. Lo vamos a dibujar así. Este punto que sería el positivo de la pila, lo empiezo acá. Ese punto sería el de los 9 voltios, el positivo de la pila, ¿sí? Que en términos generales se le llama VCC. VCC. VCC es voltaje de corriente continua. Eso es VCC. ¿Sí? Que sería el borne positivo. Aunque no lo diga, es el borne positivo. Es más, yo podría poner más, si quiero. No está de más ponerlo, ¿sí? Es decir, este punto que está acá. Luego sigo con el circuito y voy reproduciendo los elementos con el que me encuentro. Me encuentro, por ejemplo, con un diodo. Entonces yo sigo derecho por acá, me encuentro con un diodo, con el ánodo del diodo, el ánodo. Sigo y después me encuentro con una resistencia. Sigo y después ¿con qué me encuentro? Con GND, con la Tierra. Generalmente lo hacemos así. Y ahí y ahí termino el circuito. Este circuito que está acá abajo, ¿sí? Que se llama circuito linealizado o circuito unifilar, porque es como un solo cable, unifilar, es equivalente al circuito de arriba. Acá no está dibujado, pero es implícito, o sea, se entiende que acá hay una batería, una pila, ¿sí? Acá hay una pila, acá, y que esa pila está conectada a su vez con la Tierra, que es la parte que falta acá, la pila y la Tierra, ¿sí? Falta ese pedacito. O sea, esto que está acá es implícito. Entonces, normalmente no se dibuja, obviamente. ¿Y esto por qué se hace así? Porque obviamente ocupa menos espacio. Y miren todo esto que yo dibujé acá arriba, simplificado en esta línea, por supuesto. Y también puedo ver lo siguiente, puedo ver más fácilmente este tema acá. Acá en el diodo dijimos que hay una caída de potencial VD, ¿sí? Y acá en la resistencia, si yo quiero medirla, que sería el voltímetro este que está puesto acá, la resistencia entonces va a tener su propio voltaje, que va a ser, vamos a suponer, VR. Acá lo puedo ver todo en línea más fácilmente. Y hay una corriente que circula, por supuesto, de positivo a negativo. ¿Sí? Una corriente. Bárbaro. Ya tengo todos los elementos del circuito dibujados acá. Fíjense de qué manera más sintética, tan simple. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Porque yo ahora siempre voy a plantear en los circuitos así, donde hay una sola línea, hay una sola corriente, ¿sí? Porque hay una sola línea, yo voy a plantear siempre esta ecuación. Voy a plantear que el voltaje total, el VCC, ¿sí? El VCC, el voltaje de la punta, va a ser igual a la suma de los voltajes que hay en cada componente. Si acá en vez de haber solamente un diodo y una resistencia, hubiera un diodo, una resistencia, un capacitor, una bobina, otro diodo, etcétera, todo en línea, yo tendría muchos voltajes todos en línea. Entonces simplemente voy a tener que sumarlos para que me dé el total, que sería esta la primera ley de Kirchhoff. Bueno, la primera o la segunda. Sinceramente yo no me acuerdo nunca cuál es la primera y la segunda, pero el Kirchhoff tiene dos leyes. Una que dice que en circuito en serie las voltajes se suman, y la otra que dice que en los circuitos en paralelo las corrientes se suman. Entonces yo que tengo que VCC va a ser el voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia. Perfecto. Esta ecuación surge de acá, de mirar este circuito. El voltaje del diodo yo lo conozco, es un dato. Por ejemplo, si este diodo es un LED, será, por ejemplo, 2 voltios. Si este diodo es un diodo rectificador, será, por ejemplo, 0,7 voltios. ¿Sí? El voltaje de la resistencia, como esto es una resistencia,
En la resistencia siempre vale la ley de Ohm. La ley de Ohm es solamente válida para la resistencia. Es decir, no vale para capacitores, no vale para diodos, vale para resistencia. ¿Y qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje en una resistencia, el voltaje, es I por R. ¿Sí? I por R. O sea que si yo quiero calcular el voltaje de esta resistencia, tendría que hacerlo con el valor de la corriente por el valor de la resistencia. Y de ahí obtenemos entonces esta ecuación. En vez de poner BR, pongo I por R. Y ahora resulta ser que yo generalmente en un problema conozco cuánto vale BCC, conozco cuánto vale CC, conozco cuánto vale el voltaje del diodo, ¿sí? Y si conozco cuánto tiene que ser la corriente, puedo calcular cuánto vale la resistencia. Cuánto vale la resistencia que yo tengo que poner para que la corriente me dé el valor que yo quiera. O al revés, si yo conozco la resistencia, puedo calcular cuánto vale la corriente. Entonces, vamos a poner ahora una página más. Teníamos esto. Perdón, vamos a poner acá. BCC. Vamos a poner un diodo, vamos a suponer que sea un diodo LED, que es el clásico problema, una resistencia puesto a tierra. Tengo una resistencia, tengo un diodo LED, ¿sí? Acá tengo el BCC positivo, ¿sí? Y por supuesto por acá va a circular una corriente. Los diodos LED, generalmente, los LEDs, tienen una corriente, ¿sí? Una corriente de funcionamiento óptima de 20 miliamperes. ¿Sí? 20 miliamperes. 20 miliamperes sería 0,020 o 0,02 amperes. ¿Sí? Si la corriente es más grande que 20 miliamperes, el LED va a encender mucho, muy fuerte, muy brillante, lo cual no hay ningún problema si yo llego hasta los 40 miliamperes. Pero el LED se va a arruinar más rápido. ¿Mm? Si ese LED funciona mucho tiempo, se calienta y se va a quemar pronto. Si yo supero más de 40 miliamperes, el LED se va a quemar directamente. Y si yo en vez de poner 20 miliamperes pongo menos, por ejemplo 15, 10, casi ni lo voy a notar, o sea, tranquilamente el LED podría funcionar con 10 o 15 miliamperes. Va a ser más tenue, pero se va a ver bien. Si yo pongo menos 5 miliamperes, el LED ya apenas va a encender. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Calculamos como una corriente máxima del LED de 20 miliamperes. Entre 15 y 20 miliamperes va a estar siempre bien. Lo vamos a hacer como regla general 20 miliamperes, salvo que se diga lo contrario. Cuando hablamos de LED, de los LED comunes, los LED, los botoncitos chiquitos, esos que miden 5 milímetros. Después hay otro tipo de LED que pueden consumir mucho más corriente. Entonces, mi objetivo sería el siguiente. Por ejemplo, ¿cómo sería un problema típico? ¿Mm? Un problema, ¿sí? Calcular, sería calcular R para un LED rojo conectado a 9 voltios. ¿Sí? Es decir, yo lo conecto a una batería, por ejemplo, de 9 voltios, un LED, y yo quiero que ese LED funcione bien. La pregunta es, ¿cuánto tiene que valer la resistencia? Entonces, si vamos a la página anterior, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula que está acá, que la corriente total va a ser la suma del voltaje del LED más I por R, que es el voltaje de la resistencia. Es decir, teníamos esto, que el VCC, o sea, el V total, va a ser el voltaje del LED más el voltaje de la resistencia. Es decir, el voltaje del diodo, en general, puede ser un LED o cualquier cosa, ¿no? Un diodo en general, para escribir más simplificadamente, más I por R. I por R. Ahora, a mí el problema me pide calcular R, calcular R. Entonces yo tengo que despejar R de esta ecuación.
Todo lo demás son datos. Todo lo demás son datos. Es más, lo puedo ir reemplazando. Perdón, vamos a hacerlo abajo. Voy reemplazando los datos. El voltaje del VCC, o sea, el de la batería, van a ser 9 voltios, igual al voltaje del diodo, que como dice que un LED es rojo, si yo me fijo en una tablita que después la van a tener, van a ver que el LED rojo tiene un voltaje de aproximadamente 2 voltios. Vamos a tomar que sean 2 voltios. Entonces yo voy a poner acá 2 voltios más la corriente. Acá no me está diciendo qué corriente tiene que tener, pero si no me dice qué corriente tiene que tener un LED, vamos a tomar siempre estos 20 miliamperes. ¿Sí? Siempre vamos a tomar esos 20 miliamperes como referencia. Salvo que me digan que la corriente sea de otro valor, no sé, 13 miliamperes. Bueno, pondré ese valor. Si no me lo dicen, voy a poner los 20 miliamperes. Es decir, voy a poner 20 miliamperes por R. Y ahora sí, solamente tengo que despejar R de acá. Paso el 2 voltios restando, entonces me quedan 9 voltios menos 2 voltios. Y el 20 miliamperes pasa dividiendo. Para no complicarme la vida con el 20 miliamperes, lo voy a trabajar en amperes. ¿Sí? 0,02 amperes directamente. Y esto me va a dar R. Cuando haga esta cuenta me va a dar 7 voltios sobre 0,02 amperes. Y el valor es de esto 350. Y la unidad va a ser ohms. Quiere decir que si ustedes quieren conectar un LED rojo a una pila de 9 voltios y que ese LED prenda bien y no se queme, tendrían que usar una resistencia de aproximadamente 350 ohms. Después vamos a ver que si las resistencias no vienen comercialmente de 350 ohms, no vienen resistencias de 350 ohms. Vienen resistencias, por ejemplo, de 330 ohms. O vienen, por ejemplo, resistencias de 370 ohms. ¿Sí? De 330 o de 370. Entonces yo voy a tener que elegir comercialmente alguna de estas dos, o sea, alguno de los dos valores de resistencia que se pueden conseguir. La pregunta es, y a ver que alguien conteste, si yo hago mi cálculo y me da que el valor de la resistencia es de 350 ohms, pero yo tengo una de 330 y una de 370, no tengo una de 350. ¿Cuál elegirían ustedes? Yo la Depende de si quiere que prenda 370. más o menos. Y bueno, ¿y yo qué dije antes? ¿Cuál es el máxima corriente? Con la de La trescientos máxima treinta Va a ser dura corriente. menos. La de 70 entonces. 370 elegiríamos porque con menos ampera andaba igual el LED. Claro. O sea, Va cualquiera a de las perder un dos, poquito más de espacio, pero va a durar más. exactamente, cualquiera de las dos resistencias, en este caso funcionarían más o menos bien porque la diferencia no es tan grande, ¿sí? Es poquita la diferencia. Si yo uso una resistencia más chica, va a haber un amperaje más grande, por ejemplo 25 miliamperes, no sé, más grande, para no hacer la cuenta, ¿sí? Pero yo no quiero que haya más grande, no quiero, cuando trabajamos con LED nunca voy a superar los 20 miliamperes. Eso es como una regla que tenemos que adoptar. ¿Para qué? Para que el LED dure, para que el LED dure, que no se queme rápido, que no se caliente el circuito. Entonces voy a tratar de usar una que sea parecida al cálculo, pero en todo caso un poquito más grande. Entonces, de estas dos que están acá, voy a elegir la más grande. Ahora, si yo quiero saber, ¿y entonces qué corriente va a tener el LED? ¿Qué corriente real va a tener el LED? No va a tener 20 miliamperes, porque estoy usando una resistencia más grande. Vuelvo a hacer esta cuenta de acá arriba, pero con estos nuevos valores. Es decir, vuelvo a calcular la corriente, pero con este valor de esta resistencia. Es decir, sigo usando esta fórmula, nada más que ahora voy a calcular la corriente. ¿Cómo sería calcular la corriente de acá? Lo mismo. Paso BD paso restando y ahora paso R dividiendo. Entonces la corriente del LED, la corriente real del LED, va a ser el VCC menos el BD, lo mismo, pero ahora divido por R. ¿Por qué R? Por la R real que yo voy a usar. En este caso van a ser los 7 voltios dividido los 370 ohms. Y eso, bueno, a ver, 0,01 de eso. 0,01 justo. Sí. No, después Mm, sigue.
por eso, pero debe dar 0,1 ¿cuánto? A ver, hago la cuenta acá. 7 dividido 370. Debo tener una calculadora en la computadora, pero no me di cuenta. 0,0189, o sea, 0,19. 0,0, perdón, 19. Importante ese 9 después del 1. Amper, o sea, 19 miliamperes. ¿Sí? 19 miliamperes. Fíjense que casi 20 miliamperes, o sea, no modificó nada. Estamos bien, ¿sí? Estamos perfectamente bien. Este ejercicio que yo acabo de hacer como un ejemplo, es algo que lo vamos a hacer en la práctica muchas veces, muchas veces. ¿Sí? Muchas veces vamos a calcular las resistencias adecuadas para que la corriente sea una corriente adecuada. ¿Mm? Vamos a hacer uno más rapidito, porque ya sabemos cómo se hace. Por ejemplo, vamos a suponer ahora que tenemos los mismos valores, ¿no? Pero que ahora tenemos, o sea, los mismos circuitos. Una batería, en vez de ser de 9 voltios, de 5 voltios, que es muy común, porque cuando trabajemos en electrónica vamos a trabajar mucho con 5 voltios. Obviamente esto lo pueden hacer para el caso de 12 voltios, que se usa en la batería, por ejemplo, de un auto, ¿sí? Tranquilamente podrían usar 12 voltios, o si usan una pila esa de 3 voltios, también lo pueden hacer para 3 voltios, lo pueden hacer para cualquier voltaje, lo pueden hacer para 220 voltios, siempre el cálculo va a ser el mismo. El diodo, vamos a seguir suponiendo que son 2 voltios, el diodo el rojo, por ejemplo, el voltaje del diodo, y vamos a suponer siempre que la corriente deseada del diodo va a ser de 20 miliamperes. ¿Sí? Le vamos a agregar algo a este circuito, a este problema. Le vamos a agregar ahora, además de calcular R, calcular la resistencia limitadora, le vamos a pedir que calcular la potencia consumida. La potencia consumida. ¿Sí? ¿Cuántos watts consume este circuito? Bueno, la cuenta que teníamos era VCC es igual al voltaje del diodo más I por R. Más I por R. Y de acá obteníamos que para calcular R, pasábamos esto restando. Obviamente, esto en la práctica solamente reemplazan los números. Yo reemplazo la fórmula para que se les vaya fijando la fórmula, ¿sí? Dividido la corriente deseada, que era de 20 miliamperes. En este caso voy a tener 5 menos 2, que va a ser 3 voltios, o sea, no es 7, dividido 20 miliamperes, o sea, 0,02, y la cuenta esta me da 150 ohms. Bueno, resulta ser que sí hay resistencia de 150 ohms. Esto para saber qué resistencias comerciales hay o no, después yo les voy a dar una tabla de los valores comerciales de la resistencia. Pero con el tiempo se las acuerdan, pero yo no me acuerdo todos los valores comerciales. Pero por ejemplo, 150 ohms sí existe, entonces ya está listo. Fíjense que en el otro usábamos una resistencia de más o menos 350, 370 ohms, y en este estamos usando una resistencia de más o menos la mitad. ¿Por qué? Y porque el voltaje es más o menos la mitad. Es razonable, es proporcional. Vamos a calcular ahora cuánto consume esto, cuánto consume este circuito. Bueno, la potencia... Sí, ¿alguien va a preguntar algo? Bueno, no, si alguien quiere preguntar algo, simplemente abra el micrófono y hable, porque no hay problema. La potencia eléctrica, es el voltaje que está aplicado a un componente, a un elemento, por la corriente que circula por ese elemento. O sea, el voltaje por la corriente. Si yo estoy calculando la potencia de todo mi circuito, voy a usar entonces el voltaje total, ¿sí? Multiplicada por la corriente que circula por el circuito, que va a ser 20 miliamperes, porque es la corriente que yo estoy usando. En este caso va a ser 5 por 20, ¿no? Y me va a dar el resultado 100, por supuesto. 100 miliwatts, o lo que es lo mismo, 0,1 watt. Es decir, que un diodo conectado a una fuente de 5 voltios, un diodo LED, para que funcione normal, etcétera,
va a consumir aproximadamente 0,1 watt. Y esto es importante, hacer siempre este cálculo, porque es lo que a nosotros nos da la idea de, por ejemplo, el consumo. Cuando hablamos de consumo, que una lamparita consume tanto, un motor consume tanto, una resistencia consume tanto, ese consumo estamos hablando de la potencia. ¿Sí? 0,1 watt, por supuesto que algo muy chiquitito, ¿no? Muy pequeñito. Estoy pensando si hice bien la cuenta. 20, sí, 20 por 5, 100. Está bien. Bien. ¿Por qué es importante también este valor, 0,1 watt? Bueno, resulta, y ahora lo vamos a ver cuando le muestre ese PowerPoint donde está la unidad 0 y la unidad 1, porque ahí todas estas cosas están en los dibujitos que ahora se los quiero mostrar. Pero en la vida real, ¿sí? Yo voy a tener una pila o una fuente de 5 voltios. Voy a tener un LED, que ya sabemos cómo es el LED. El LED va a tener, qué sé yo, esta formita así. ¿Sí? Va a tener esta forma así, donde acá tengo un palito así, y acá tengo una cosa más grande así, etcétera, aproximadamente, ¿no? Va a estar acá conectado el VCC, y por acá va a estar la resistencia. La resistencia resulta ser que es un dispositivo que tiene esta forma, y después esto va a ir conectado a tierra. Y van a ver ustedes que las resistencias tienen, por ejemplo, un código de colores. ¿Sí? Yo voy a poner acá cualquiera porque no tengo todos los colores, pero voy a poner, por ejemplo, esto. Un código de colores, que es lo que vamos a ver ahora. Que generalmente tiene 3 colores, que pueden repetirse, por supuesto, y uno más en el otro extremo. ¿Está? Este código de colores me dice a mí el valor de la resistencia. Cada banda tiene un valor, un número asociado. ¿Sí? Por ejemplo, el verde es 5, el azul es 6 y el rojo es 2. Entonces, esta resistencia se interpreta así. Esto es un 2, esto es un 5 y esto es un 6. Esto quiere decir que esta resistencia vale 2, 5, y este último número que está acá, el 6, es la cantidad de ceros que hay que agregarle. Hay que agregarle 6 ceros. Y este sería valor en ohms. Obviamente, fíjense que este número es gigante, ¿no? Es 25 millones de ohms. Existen resistencias de 25 millones de ohms, se dice megas, 25 mega ohm. ¿Eh? Bueno, yo justo elegí estos colores así, es como un ejemplo, ¿no? No vamos a usar resistencia de valores tan grandes. Esto es algo que vamos a ver ahora en esa aplicación que yo les dije ahí que se tienen que descargar. Pero, además de eso, cuando yo voy a comprar una resistencia, o voy a elegirla porque tengo varias resistencias, después lo vamos a ver presencialmente en clase eso, creo que ya lo hablamos esto, que las resistencias pueden tener el mismo valor o diferentes valores de resistencia, tantos ohms, pero tienen diferentes tamaños. Hay resistencias que son chiquititas y resistencias que son grandotas, pero eso no tenía que ver con cuántos ohms tiene. ¿Con qué tenía que Era ver eso? por los amperes, la intensidad. Exacto. Claro, por cuánto amper se soporta, cuánto amper se banca, ¿sí? Exactamente. Bueno, ese otro dato que generalmente uno no lo tiene en cuenta, a ver, sí lo tenemos en cuenta, quiero decir que hasta ahora no lo tuvimos en cuenta, es precisamente la potencia que esa resistencia se banca, ¿sí? Ese valor es la potencia. Yo a la resistencia la pido por un cierto valor de resistencia y un cierto valor de potencia. Cuando hablo de potencia es la potencia que se banca la resistencia, ¿sí? Y la potencia que se banca la resistencia generalmente vienen en valores estándares que son de 1/8 de watt, de 1/4 de watt, de medio watt, de 1 watt, de 2 watts, y así sucesivamente, 5, 10, ¿sí?
Estas de un octavo son chiquititas, chiquititas, y las de un cuarto son más grandes, las de medio son más grandes, las de uno son más grandes. ¿Se entiende? Entonces, en este ejemplo que yo hice acá, piensen que un octavo de watt es 0,125, ¿no? 1 dividido 8, 0,125 watts. Y un cuarto de watt es 0,250 watts, por ejemplo, ¿no? Obviamente esta es 0,5 watts. Bien, o sea, traduje las fracciones. Si yo hago este problema que tengo acá arriba, calculo la resistencia y me da 150 ohms, listo, le voy a poner una resistencia de 150 ohms. Ahora tengo que ver qué tamaño tiene que tener esa resistencia. ¿Cuál voy a elegir? ¿La de un cuarto, la de un octavo, la de medio? ¿Cuál les parece? Octavo. La de un octavo andaría bien, porque 125 es más grande que 100. ¿Sí? 0,100 acá. 0,1 watt es lo mismo que 0,100, ¿no? Obviamente, ahí es lo mismo. 0,125, esta es más grande. O sea que la más chiquitita, la de un octavo, andaría bien. Pero si por alguna razón nosotros hacemos la cuenta y en vez de darme 0,1 me hubiera dado 0,7, no podría haber usado ni esta, ni haber usado esta, tendría que haber, ni esta tampoco, la de 0,5, ya tendría que haber usado una resistencia más grande. ¿Sí? Es decir, cuando elegimos la resistencia, la elegimos por el valor de los ohms, o sea, qué resistencia tiene que tener, y por el valor de los watts. Bien. Entonces, después, en estos días, yo voy a subir al Classroom unos ejercicios que para hacer esto que yo acabo de hacer, es lo mismo. ¿Eh? Es lo mismo con diferentes valores. ¿Está? Así que ahora esto lo voy a dejar. Lo que quiero mostrarles ahora es, antes de terminar la clase, que nos faltan todavía 15 minutos, 20 minutos, en estos 20 minutos lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Bueno, voy a salir de acá. A ver, no me acuerdo cómo se sale. Ahí está. Mm, mm, mm. Ahí está. Bien. Profe, ¿podés pasar el código del Classroom después del grupo? Sí, ahora lo paso. Ya lo pasé antes, Dale, me parece, pero lo paso otra vez, no hay problema. dale, dale. Ahora lo paso. ¿Qué les iba a mostrar? Esto, el PowerPoint. Mm, 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 mm. Le quería mostrarle acá algunos detalles. ¿Sí? Bueno, lo que no sé si alguno son cosas que ya vimos en clase, pero simplemente repaso. La ley de Ohm, la ley de Joule, que es lo que acabo de usar sobre la potencia, ¿sí? V por I, ¿sí? También se puede hacer I cuadrado por R cuando yo uso resistencia. Pero esta V por I es la más general. V por I la puedo usar siempre, para cualquier cosa que esté conectada en un circuito. Usted agarra, enchufan cualquier cosa, enchufan un televisor. Miden el voltaje, que si lo hacen con 220 le va a dar 220 voltios. Miden la corriente, o sea, el amperaje, lo multiplican y esa es la potencia. Así de fácil. La ley de Kirchhoff es lo que también acabamos de usar. Si yo tengo un circuito con muchas cosas conectadas en serie, el voltaje total, el de la pila, va a ser la suma de todos los voltajes. Esto que está acá dibujado. Y acá, esto es lo que le quería mostrar, el tema de la resistencia y el código de colores. ¿Sí? Las resistencias vienen generalmente con 3 bandas o 4 bandas, ¿sí? 3 o 4 bandas juntitas y una más separada. Es decir, que en total tienen 4 o 5 bandas. La primera banda es una cifra, la segunda banda es también una cifra. Y la tercera banda es la cantidad de cero que hay que agregarles, ¿bien? Por ejemplo, y los códigos son iguales para todos, siempre son el mismo código. Para las 3 bandas el código sí representa lo mismo. Por ejemplo, si esta resistencia fuese de 150 ohms, tendría que ser un 1, un 5 y un 0, ¿verdad? El 1 es el color marrón, el 5 es el color verde, y el 0 es
perdón, y un cero más. Claro, un marrón, ¿por qué? Porque sería la cantidad de cero que le tengo que agregar. O sea, sería un 1, un 5 y un 0. Entonces es el 1, marrón. Entonces la resistencia sería marrón, verde, marrón, y esa resistencia sería de 150 ohms. La última banda que está separada, la que está alejada de las otras tres, es la calidad, digamos, de la medida esa, de la tolerancia, se dice, ¿sí? Que puede ser del 1%, el 2%, el 5%. Si es plateado, es del 10%. ¿Qué quiere decir? Que puede tener un error del 10%. Es decir, que en vez de ser 150 ohms, puede ser 150 más menos 15. O sea, 165 o 135. En ese rango anda. Generalmente no tienen tanto error, aún la que dice 10%. La que tiene una bandita dorada es del 5%, o sea que es de mejor calidad, ¿sí? Más precisa. Y después la que tiene rojo y la que tiene marrón son de mejor calidad todavía. ¿Sí? Eh, Profe, sí, ¿y la potencia que aguanta a dónde va? no lo dice. Ese es un dato, un problema, digamos, si se quiere, que nos encontramos cuando tenemos una resistencia, porque no lo dice en ningún lugar. No hay ningún código, ningún número, nada que te diga la potencia. En este tipo de resistencia, en la que tiene esta formita, ¿sí? Eh, Uno lo va aprendiendo eso más o menos de la experiencia por el tamaño, de comparar tamaños, ¿sí? Después vamos a ver, en la práctica vamos a ver resistencia a diferentes potencias y te vas a ir dando cuenta de cuáles son las de un octavo, que son las más chiquitas, y de cuál es la de un watt, que es bastante más grande, ¿sí? Pero no lo dice, salvo que vos la compres al fabricante y el fabricante te dice, esta es de tanto. Entonces vos le crees y ya está, pero no lo dice en ningún lugar. Si se quiere, es un problema, sí, que no tiene solución, más que conocerla, digamos, ¿no? Hay otro tipo de resistencia que no son de este tipo, así, que no son así, que se llama, fíjense, acá están los dibujitos. Esta es la resistencia clásica de carbono, porque adentro lo que hace de resistencia es un pedacito de carbón, ¿sí? Y a otra que se llama de metal film, porque adentro lo que hace de resistencia es precisamente un pedacito de metal, pero es lo mismo, está calibrado, no importa, los dos pueden suponer que sean 150 ohm, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que las de carbono son más grandes para la misma potencia. Por ejemplo, así como la ven bueno, ustedes no sé si la están viendo en la compu o en el celular, pero si lo vieran en tamaño real en una pantalla, esta imagen, esta resistencia por el tamaño que yo estoy dibujando acá, la que dice metal film, podría ser aproximadamente una resistencia de 1 watt o de medio watt de potencia, ¿sí? En cambio, para la misma potencia, si fuera de carbono, sería así de grande, el doble de grandota. Es decir, las resistencias de carbono son más grandotas que las resistencias de metal film para la misma potencia, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la diferencia en la vida práctica? Ninguna, salvo que las de carbono ocupan más espacio y son más baratas. Las de metal film son más caras. Igualmente estamos hablando de valores insignificantes, ¿no? Son muy baratas las dos. Pero hay otro tipo de resistencias, como estos dibujos que están acá abajo, ¿sí? Que también lo vamos a ver en persona, digamos, a esto. Son de cerámico, tienen un cuerpo de cerámico. Adentro tienen un alambre, un hilo de alambre enrollado y recubierto de cerámica. Estas resistencias sí suelen decir la potencia que se bancan. Fíjense que acá se nota, a duras penas, pero se nota el numerito de la que dice bobinada cerámica, la blanca, 5 watts, 5W. O sea, suelen ser resistencias de mucha potencia, ¿sí? Más de 1 watt y más de 2 watts. La resistencia hasta 2 watts pueden venir de esta forma, hasta 2 watts. Pero para resistencia de más de 2 watts ya tienen que venir de esta forma o de esta forma. O sea que se usan para casos especiales, donde se usan mucha potencia. Generalmente no usamos, generalmente. Bueno, también está el apunte este de los diodos, donde explica más o menos cómo está hecho internamente el diodo, otra vez los nombres, el dibujito del diodo rectificador, cómo se conecta el diodo en un circuito, ¿sí? Acá sí está aclarado de qué están hechos los diodos estos,
¿sí? El material semiconductor, que generalmente es silicio, aunque puede ser germanio, pero generalmente son de silicio, ¿sí? Y tienen otros elementos como boro, galio, arsénico y fósforo, que es lo que hacen que los diodos sean diodos, básicamente eso, ¿m? Que se comporten como diodos. Esto lo vamos a ver más adelante, la curva característica del diodo la vamos a ver más adelante. Básicamente esto que está acá en el medio, este gráfico que está en el medio acá, me está representando que el diodo, ¿sí? Cuando está conectado, fíjense que acá está chiquitito, pero hay un menos a la izquierda y un más a la derecha, o sea que está al revés el diodo acá polarizado. Cuando el diodo está al revés, me está marcando este gráfico, la línea roja acá, que me está diciendo que no conduce, ¿sí? No conduce nada, no hay corriente. En cambio, cuando el diodo está conectado así, como está acá arriba, es decir, el más en el ánodo y el menos en el cátodo, el diodo conduce y entonces te marca la línea roja que salta un salto para arriba. Te está indicando que si está mal conectado, o sea, está conectado al revés, no importa el valor que tenga, no importa el valor que tenga, sí, pero si está al revés, por eso está negativo, no conduce. Cuando lo conectas bien, conduce. Esto es básicamente el comportamiento. Y acá hay un dibujito con distintas imágenes de distintos diodos, ¿sí? Los LEDs son una clase de diodo, los diodos rectificadores que pueden tener diferentes formatos. Fíjense que tienen diferentes formas, diferentes componentes electrónicos, pero todos son diodos. Incluso este es un diodo de potencia, un diodo grandote. Y hay otra clase de diodo, como por ejemplo esto que es un fotodiodo, del cual ya vamos a hablar más adelante. Acá hay este 1N4001 y 1N4007, son códigos de los diodos de este tipo, del diodo rectificador, ¿sí? O sea, de este tipo de diodo que está acá. Son diodos muy comunes, que nosotros lo vamos a usar, y tienen los valores, esto es un ejemplo de valores característicos del diodo. Tensión de ruptura, 50 voltios, quiere decir que el diodo se banca hasta 50 voltios, ¿sí? Si vos le pones más de 50 voltios, se va a romper. Eso es lo que quiere decir. La corriente de fuga, 5 a 50 microamperes. La corriente de fuga quiere decir que cuando el diodo está conectado al revés, vieron que el diodo al revés no conduce. En realidad conduce una corriente muy chiquitita, ¿sí? Muy chiquitita. No es que no conduce nada, conduce muy poquito. Bueno, este valor es el valor que conduce, de 5 a 50 microamperes, ¿sí? Son millonésimas de amperes. Por eso es casi cero. Si nosotros estamos hablando de que un LED trabaja con 20 miliamperes, ¿sí? O sea, 0,02 amperes, imagínense que 5 microamperes estamos hablando de 0,000005. Es muy chiquitito, prácticamente cero. Y el voltaje, fíjense que el voltaje máximo, el D max, dice 1 voltio. Acá dice 1 voltio, pero puede ser 0,7, que es el valor típico. Y después hay otro código, el 1N4007, que es otro diodo, es un poquito más grandote, pero es igual, con otros valores, obviamente. Por ejemplo, se banca hasta 1000 voltios. ¿Sí? Eso depende de para qué lo usemos. El diodo LED, y acá está la tablita de los voltajes característicos según el color. Esto puede variar, pero son valores bastante clásicos. Nosotros lo vamos a medir después y vamos a ver qué da esto, ¿sí? 1,9 o 2 voltios el diodo rojo, el amarillo entre 1,7 y 2, el verde 2,4, naranja, ¿sí? El azul y el blanco son los que más voltaje necesitan, 3,4 voltios. Por eso, yo si tengo una pila de 1,5 voltios, no puedo hacer funcionar un LED, porque 1,5 voltios no alcanza a superar 1,9 siquiera, ¿sí? Y con una pila de 3 voltios podría llegar a encender un LED rojo, amarillo, verde, naranja, pero nunca podría encender un LED azul o un LED blanco. Por eso van a ver que incluso las linternitas LED, ¿vieron esas linternitas que vienen LED? Tienen pilas, algunas vienen 3 pilitas chiquitas, que sumada a las 3 pilas me da 4,5 voltios, para poder superar los 3,4, si no nunca funcionaría la linterna. Bueno, lo que hicimos hoy, ¿sí? El circuito con el LED, el cálculo de la resistencia, todo lo que hicimos hoy con otro valor. Lo mismo, el mismo problema, con otros valores, pero el mismo problema.
¿Sí? Eso es lo que está en el apunte. Y ahora sí, en estos minutitos que quedan, le quiero mostrar lo de la aplicación que está acá en el Classroom. Hay una, bueno, yo acá tendría que mostrarles, bueno, esto se lo comento, pero es la verdad que, a ver si hay una imagen acá. Esta es el link que está en el Classroom, te lleva a la página de Google Play para descargar la aplicación. ¿Sí? Lo que van a ver es esto, básicamente. Van a ver que se abre la página y ustedes simplemente tienen que poner, ahí arriba, no sé si alcanzan a leer, pero bueno, va a decir 5 bandas o 6 bandas. ¿Sí? 5 bandas o 6 bandas se refiere a la cantidad de tirita que hay acá, que pueden ser 4, 5 o 6. Entonces ustedes tienen que fijarse la resistencia que tienen, si tiene 4, 5 o 6 tiras. Supongamos que tengan 5 tiras, entonces van poniendo acá los colores, van eligiendo el color de cada una de las tiritas. Y te va a tirar como resultado el valor, ¿sí? El valor de la resistencia. Cuando yo le ponga todos los colores, acá hay un ejemplo, ¿ven? Y te va a poner el valor de la resistencia. Eso es para calcularlas, digamos, de una manera práctica. Una aplicación del celular que es tan simple que no vale la pena, no necesita explicación. Lo que sí, después vamos a ver, esto lo voy a mostrar bien en clase, porque requiere más tiempo, es esta aplicación que se llama Every Circuit, ¿sí? Every Circuit, la pueden instalar en el celular. Yo después voy a hacer un mini tutorial para usarla, esta aplicación, igual lo vamos a ver en clase. Pero si la empiezan a usar, para que jueguen un poco con esta aplicación. Yo les voy a mostrar la versión acá, sí, que está en internet. ¿Sí? Déjenme ver si la encuentro acá. Acá está, en internet. Ustedes buscan everycircuit.com, van a encontrar la página de internet, ¿sí? Que es así, everycircuit.com, se les aparece esta página, y ustedes, bueno, acá tienen los links también para descargarla, ¿no es cierto?, de Apple o Google Play para los celulares, o abrirla con los navegadores de la computadora, cualquier navegador, ¿sí? Yo uso el Chrome, entonces, por ejemplo, abro con esta del Chrome, pero pueden usar cualquiera. Cuando la abran, por primera vez, les va a pedir que se suscriban, que se registren en la página, ¿sí? La página está toda en inglés, pero igual es muy sencillo, porque son todos símbolos, entonces no hace falta que... Bueno, cuando la abran le va a decir si la quieren comprar. Le ponen acá Maybe Later, que está acá abajo, o simplemente la cruz para cerrar la ventana. Cualquiera de los dos es lo mismo, cierra la ventana. Acá yo estoy conectado, ¿sí? Acá estoy conectado, pero se puede usar creo que sin conexión. Y si no, les piden que se registran simplemente diciendo si son alumnos, o sea que son alumnos, y poniendo el correo electrónico y el nombre, nada más que eso. ¿Sí? Y esto es parecido a lo que se ve en el celular. Van a encontrar en el celular, tanto como acá, una serie de ejemplos ya diseñados, ¿sí? Una serie de ejemplos ya diseñados. Estoy viendo a ver alguno sencillito. Espera, acá tienen un buscador, ponen si quieren una palabra, yo voy a poner LED, a ver si me aparece alguno con LED. Bueno, bueno, no sé, hay circuitos que son medios complejos. Yo después voy a hacer una selección para que ustedes puedan usar. Pero más allá de eso, acá arriba tiene una barra de herramientas. En el celular es igual, ¿sí? Tiene una barra de herramientas y van a elegir estos símbolos. Este que está acá, más o menos, es el de una fuente de continua. ¿Sí? Tocan ahí, aparece acá en el cuadro, en la cuadrícula. Lo arrastran, ¿sí? Por la cuadrícula, con el dedo en el celular o con el mouse acá en la computadora. Si tocan este elemento que está en amarillo, cuando está en amarillo está seleccionado, y acá abajo tocan la herramienta esta, la llave esta, que es una herramienta, que es el ajuste, se abre acá una ruedita donde ustedes pueden ir girando por esta ruedita, ¿sí? Moviéndose así, y va subiendo el valor del voltaje de la fuente, ¿ven? Van girando para un lado, sube, 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 van girando para el otro lado, baja, baja, baja. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo poner acá 9 voltios. Ahí está, 9 voltios.
Entonces esto ya es una batería de 9 voltios. ¿Sí? Toco otra vez en la pantalla, toco en cualquier parte de la pantalla y ya está. Ya tengo la puesta a tierra, fíjense. Voy a poner, ¿qué más? Voy a poner esto que es una resistencia. Este símbolo que está acá es el símbolo de resistencia. También puede ser que les aparezca de esa manera o de esta manera. ¿Sí? Dependiendo. Tocan ahí, hacen clic y aparecen acá en el área de trabajo. La mueven a donde quieren moverla. Si la quieren girar, a este elemento lo quieren rotar, acá abajo en la barra de herramientas está esta ruedita con flechas que quiere decir rotar, y la giran. ¿Sí? Van ubicando los componentes en el circuito, más o menos como les parezca a ustedes. ¿Sí? Ah, eso queda fijo. Bueno, ahí está. Y ahora voy a poner un LED. Para poner un LED voy a buscar LEDs acá. Me corro. ¿De dónde están los LEDs? Acá ahí están los LEDs, fíjense. Tienen así el símbolo, le faltan los palitos, ¿sí? Para arriba y para abajo, pero este es un LED, este es un diodo común. Ahí dice. Hago clic, aparece un LED. Y lo voy a poner acá. ¿Sí? Y ahora para unir el circuito, para conectar el circuito, fíjense qué hago. Yo toco uno de estos puntos que se llaman nodos, toco el nodo ese, y toco otro nodo de otro elemento, por ejemplo de la resistencia. Y se une con un cable. Ahora toco el otro nodo de la resistencia del otro lado y toco el nodo del diodo, LED, se une el cable. Acá lo mismo, toco este acá y lo voy a unir con la tierra, y toco este acá, el de la batería, y lo uno también con la tierra. ¿Sí? Y ya tengo el circuito armado. Ahora los valores, yo al de la batería le puse 9 voltios, pero a la resistencia no le puse nada, dice un K, vino por defecto un K. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo así y después vamos a cambiarla. Acá abajo hay una flecha, un triángulo, mejor dicho, un triangulito. Yo hago clic y me simula el circuito. ¿Sí? Me muestra cómo circula la corriente, el LED se enciende y me aparecen los valores. ¿Sí? Me aparecen los valores. Por ejemplo, 7,11 miliamperes, 1K, etc. Si yo le cambio el valor a la resistencia, por ejemplo, hago clic en la resistencia. Fíjense que acá abajo en la barra de herramientas me aparece la llave. Toco la llave, me aparece la ruedita. Y ahora le cambio el valor de la resistencia, moviendo este triangulito. Fíjense, yo le achico la resistencia, ¿sí? Se la voy a achicar hasta 200, acá, 200 ohms. Fíjense el LED, cómo enciende el LED. Está recontra prendido. Y fíjense el amperaje, 36,9 miliamperes. ¿Sí? Recuerden que los LED trabajan con 20 miliamperes. Esto me está diciendo que si yo tuviera este circuito, este LED está en sobreconsumo, ¿no? Hay mucho consumo, se puede llegar a quemar. Si yo achico más la resistencia, toco ahí, clic, vuelvo a la herramienta acá. Y achico más la resistencia, fíjense que en un momento, ahí está, se rompió el LED, se quemó. Se me simula la rotura del LED. ¿Está? Me está simulando la rotura del LED. Fíjense que hay 42 miliamperes. A 40 miliamperes aproximadamente el LED se va a quemar. Bueno, ustedes pueden jugar con esto. Le pueden poner, por ejemplo, un interruptor al circuito este. Por ejemplo, este que está acá. ¿Sí? Si yo quiero modificar este circuito para poder meter el interruptor, voy a tener que cortar el circuito. Para cortar el circuito, por ejemplo, toco en cualquier parte, ahí, y acá abajo, fíjense que aparece una tijera. Hago clic y me corta el circuito. Entonces ahora puedo poner un elemento acá. Ahí, lo ubiqué, y ahora lo uno tocando este nodo, y ya los uní. ¿Está? Vamos a cambiar el valor de la resistencia. Subiendo la resistencia, ponerle a 300 ohms más o menos. Toco en la pantalla y hago play. Y me pone valores que es todo cero. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Ahora hago clic en el interruptor y funciona como un interruptor. Suelto el clic y se corta. O sea que pueden simular, ¿sí?, un circuito eléctrico y le va tirando los valores. Tiene muchas más funcionalidades, pero después de un día en clase voy a hacer todo como una clase para usar este programa, ¿sí?, con el televisor así en grandote para que lo podamos ver en detalle.
Vamos a cortar la clase acá, así que voy a volver acá a la pantalla. Voy a dejar de presentar. Y voy a cortar la grabación. La grabación la voy a subir al Classroom.